¿Qué hubo, lobo? ¿Cómo estamos una vez más en una edición de Cajas Fotografía? ¿Y qué vamos a aprender hoy? Esa es una gran pregunta. ¿Realmente cómo funciona la cámara? Vamos a aprender ISO, velocidad de obturación. Vamos a aprender apertura del diafragma. Estas tres cosas son esenciales para aprender cómo es que funciona tu cámara. Sin embargo, ya hay muchos lugares en internet donde puedes encontrar el funcionamiento básico de estas tres formas. Inclusive te lo puedo enseñar muy rápido si lo que te interesa es solo aprender. ¡Apúntele bien! El primero se refiere a qué tanta luz entra dentro de la cámara y se controla mediante la apertura del diafragma. El segundo se refiere a por cuánto tiempo va a entrar esa luz y se controla mediante la velocidad de obturación. Y el tercero a qué tan sensibles vamos a ser a la luz y se controla mediante el ISO. Sin embargo, hoy vamos a aprender a profundidad bien cómo funciona cada una de esas cosas. Y si tú quieres aprender eso, pues quédate aquí. Bien, entonces la primera cosa que vamos a aprender hoy, y la más sencilla, por ende, es la apertura del diafragma. Es muy fácil. La apertura del diafragma, como vimos en los videos anteriores, esto es el esquema básico de una cámara. Como vemos aquí, el hoyito por el cual pasa la luz y se transmite en la pared del fondo, a esa cosa le vamos a llamar diafragma. Muy sencillo. Y la apertura es qué tan grande o tan chico está abierto ese diafragma. Es la cantidad de luz que entra a nuestra cámara por medio de este hoyito. Es decir, si lo abrimos todo, hay más luz, y si lo cerramos todo, hay menos luz. La apertura del diafragma generalmente lo medimos o lo encontramos en nuestra cámara con números como los siguientes. Primero empezando con un F y siguiendo con números. Pasos, así se le llama, aumentar un paso. Vamos a aumentar un paso en el diafragma, entonces a eso se le llama a los pasos de la apertura del diafragma. Y los números, entre más pequeños, el diafragma está más abierto, y entre más grandes son los números, el diafragma está más cerrado. Y bien, ya aprendimos qué es lo que es apertura del diafragma. Ahora nos falta revisar un punto. ¿En qué nos afecta a nosotros? ¿Qué tan abierto o no esté nuestro diafragma? Esa es una muy buena pregunta. Si nuestro diafragma está muy abierto, recibimos mucho más luz. Sin embargo, si el diafragma está muy abierto, tenemos poca profundidad de campo. Sí, ok. Vamos a hablar de qué es la profundidad de campo. La profundidad de campo es el rango que tenemos para que algo se vea nítido. Es decir, si yo en este momento que estoy enfocado en mi cámara, me acerco, van a notar que va a llegar a un punto en el cual ya me veo borroso. Y si me alejo, va a pasar lo mismo. A este rango que estoy enfocado se le llama profundidad de campo. Para nosotros tener imágenes, por ejemplo, como estos retratos que se ve el fondo desenfocado, pues nosotros tenemos que tener un diafragma muy abierto para que el fondo se desenfoque. Y si nosotros queremos tomar fotos, por ejemplo, a paisajes como este, en los cuales no nos conviene que esté tan desenfocado porque podemos perder detalles de algunas nubes, de algunos cerros, de algunas montañas, de algunas casas, pues necesitamos tener un diafragma cerrado para que todo salga nítido. Les voy a mostrar una de mis imágenes para que vean cómo es que se ve la apertura del diafragma en diversas cámaras como es Nikon, Canon. Bien, pero vamos a ponernos un poco más técnicos. Y cuando veas este fondo de pantalla es que me voy a poner un poco más técnico y no hace falta que veas este pedazo si es que no te apasiona realmente entender cómo funciona la cámara. Y entonces la pregunta obligada aquí es, ¿por qué pasa la profundidad de campo? ¿Por qué sucede? ¿Qué fenómenos están implicados? Lo primero que hay que entender es qué es la distancia focal. La distancia focal es la distancia que hay entre el lente de la cámara y nuestro sensor. Y la distancia focal es inversamente proporcional a la profundidad de campo. La segunda cosa que tenemos que entender es que es la distancia de enfoque. La distancia de enfoque es la distancia entre el lente y la persona que estamos enfocando o el objeto al que estamos enfocando. Y ahora, para entenderlo mejor, es que vamos a pasar al círculo de confusión. Como vemos en este gráfico, hay tres objetos: el A, el B y el C. En medio está la lente y del otro lado está el sensor. Y como ya vimos, esta es la distancia focal y esta es la distancia de enfoque.
Aquí podemos apreciar unas líneas que se van desde el punto A la lente y que van de la lente, las mismas líneas, hacia el sensor. Lo mismo con el punto B y lo mismo con el punto C. Lo que estamos reflejando aquí es que el sensor puede o no caer en enfoque. Es decir, si nuestro objeto está más adelante o está más atrás, influye en que el punto de enfoque caiga en el sensor o que no caiga en el sensor y por lo tanto sea un círculo grande, o que caiga antes del sensor y sea otro círculo como lo vemos aquí. Es decir, en el punto A estamos viendo que no cayó en el sensor, en el punto B estamos viendo que cayó exactamente en el sensor y es un punto, y en el punto C estamos viendo que no cayó en el sensor, por lo tanto es un círculo. Para considerarse que algo está nítido, debe estar en un rango menor a 0.24 milímetros de diámetro el círculo de confusión, y el cual es el círculo de confusión. Como lo vemos, el círculo en el punto B pues es prácticamente un punto, no hay círculo. En el punto A es un círculo más grande y en el punto C es un círculo más grande igualmente. Bien, pero si bien esto explica por qué algo entra en foco y no está entrando en foco, no explica por qué si hacemos el diafragma más cerrado o más abierto es que tenemos mayor o menor profundidad de campo. Y para explicar eso tenemos que explicar el anillo de difracción. El anillo de difracción. El anillo de difracción lo podemos ver representado en este gráfico. Como vemos, hay dos aperturas del diafragma, una más chica y una más grande. Podemos notar que está reflejado cómo las ondas pasan por la cámara o por este diafragma, y en la parte del sensor generan lo que se le conoce como el patrón de interferencia. El patrón de interferencia, pues tendríamos que meternos en unos conceptos un poco más técnicos, y en un holandés llamado Huygens que explicó por qué es que se produce este patrón de interferencia, que si lo explicamos a grandes rasgos y de una forma muy sencilla, es que cada una de estas ondulaciones por dentro tiene otras ondulaciones más pequeñas, y estas son las que están haciendo interferencia y por eso se genera un patrón de interferencia como este. Y regresando a la parte del anillo de difracción, podemos ver que en estos dos gráficos, cuando tienes abierto el diafragma, es que prácticamente la luz pasa sin ninguna barrera, de forma contraria a si tienes cerrado el diafragma. Cuando tienes cerrado el diafragma, lo que hace la luz es encontrarse con esta barrera, y es que la luz va tomando diferentes caminos. Como lo vemos, no pasa prácticamente recta, sino toma los caminos que se están esparciendo, y de la otra forma pasa prácticamente recta. Eso lo que hace es que el círculo de difracción, la parte que no está enfocada se quede fuera del diafragma y la parte que está enfocada se quede dentro del diafragma, haciendo que nuestra escena sea más nítida. Y bien, una vez que hayas entendido esto, prácticamente lo que tú vas a querer hacer es tomar todo el tiempo fotografías con el diafragma muy cerrado para tener la mejor calidad. Sin embargo, si nosotros queremos calidad, esto tampoco es como que sea siempre cierto. Es decir, si bien es cierto que tú vas a tener una foto enfocada o no enfocada dependiendo de si está en la profundidad de campo la persona o el objeto a retratar, también es cierto que cada lente tiene una cosa llamada punto dulce. El punto dulce es, dependiendo de tu lente, cuáles son las condiciones óptimas en las cuales la luz no va a tener ningún tipo de problemas. Es decir, no va a haber aberraciones cromáticas como esta, que prácticamente es que la luz, los colores RGB se están difractando. No va a haber ningún otro tipo de aberraciones. El punto dulce depende completamente del lente y de la construcción como fue este. La cámara que ves en este momento es una Nikon D5500, que tiene una apertura del diafragma desde 3.5 a 5.5. El punto dulce de este lente es 5.6 de apertura del diafragma y 18 milímetros. Sin embargo, es un poco complicado salir a tomar fotografías, ir calculando, ir viendo cuál es la profundidad de campo. Entonces,
Hay formas en las cuales los fotógrafos tienen para poder calcular todas estas cosas. Es decir, no te vas a poner a hacer ecuaciones por doquier para tomar una fotografía en lo que se te puede haber pasado un hecho como una aurora boreal o como una puesta de sol. Y para esto es que hay algunas aplicaciones que yo te voy a recomendar para que tú puedas controlar todos estos parámetros que te he mencionado. Estas son las aplicaciones. Si quieres que haga algún video sobre alguna de estas aplicaciones y que las explique más en terreno, cómo es que funcionan y cómo es que tú las puedes ocupar, déjamelo en la caja de los comentarios.